Una revista. Rara. Falta una bocha, ¿no? ¿Eh? Falta una bocha. Dos. Sí, falta una. Para allá en el arco. ¿Hay una allá? Creo que sí. Sí, tenían 2 cada uno. ¿Qué dice? ¿Está dura? ¿Madura o...? ¿Más aire? Sí, dale una. Quiero la pinchada, perdón. No, la verdad. Más aire, La de ahí capaz que es la primera que... Buena, bien, juego. Ahora, dale. Toquemos, está bien. Creo que esta darle más aire. ¡Sí, sal! ¡Ole acá! Ya cuando está atrás, No, primero vení. ¿Qué va a hacer ahora? Llegó la Adrián, que juegan mano a mano. El zurdo, afuera. Eran 9. Salgan jugando, dale. después una roca y... Después una roca y no la... Pero falta... Mal. ¿Quiénes son? ¡Sí, Pancho! Escúchame, hoy es el primer día que Héctor no viene. ¿Qué es esto? ¿Cuarto de final? ¿Algo así, Rey? ¿Esto es como cuarto de final? ¿Algo así? No, están decidiendo el primero de grupo. Ya veo por qué está dando la vida. Sí, 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 sí. ¡Sí, Martín! ¡Vamos, sí, vuelta! No, vamos para ese lado, vamos. Aguantame 2 minutitos nomás.
Organizado, porque atacando también más o menos, boludo. Hola, ¿bien? No. Sí, tenía. Que dejó de nuevo mal. Tardó mucho. O iba lento a propósito. Iba 3 en fila. Claro. Eso es una mierda. Porque viste que si llega antes lo multan, si llega después. Sí, debe haber una escalera entonces. de esa. Y viste a veces que va y capaz que hace a propósito para que le agarre el semáforo. Tiene la calentura. Estaba a punto de decirle flaco. Déjame manipular, hermanito. No tanto. Yo que estaba, es que droga. Sí, sí, rápido, rápido. Mírame, mírame. Sí, sí, rápido, rápido. Trabajo de acá se repuesto de botón. Tampoco ahorita
la iba a buscar, no sé si. Lo de italiano, Sacha era, ¿no? No. ¿Era Sacha? ¿No te habían dicho algo como... Ah, la churra me contaron ayer. Sí. No, pero creo que eran otros. Ah, no me acuerdo. ¿Hoy juegan? No, juegan en el rival. ¿Algo de un alto era? Sí. Los pibes son ahí. Ahí va. Habla con Seba, más luego, como quiera vos. Dale. ¡Toma! Y es como pichero, tío, pichero. Ahora como el quilombo que hizo. ¿Se fue por allá? Vamos, le dijo el chef. ¡Suelto! ¡Suelto!
Medio. Dale. Duro. Arriba. Eso. Nosotros aprovechamos 2 segundos, vamos para este lado. Casa, agarro la burguesa que miraba, y luego para la verde. ¿Entendés? Ya con el que nos fumábamos uno, se agarpó, ¿no? ¿O no está tan? ¡Espalda! ¡Se está yendo! Las pelotas, boludo, porque una hora, boludo, se iba a quedar Una comba re rara, ¿eh? Como cuando le pegué ayer al pibe. La misma compa. Qué chabón, ¿no? a mí a las 48 horas. ¡David! ¡Checo! ¡Feliz Navidad! Nos vemos, gente. Buena jornada. Chao. No, bueno, Gracias. feliz Navidad también. Igualmente. ¡Sí! Ya estamos mirando. Muchachos, Cambia. Una gitana. Solo. Medio.
Nuestra, nuestra. No, dale, che. ¡De vuelta! Antes, Juan, antes. Ahí se va. Ah, ¿verdad? Sí. Que sea ahí. Creo que Paco es click. ¿Todo bien? Ahí sí, ahí sí. Faco, Faco. Llegá, llegá. Dale. Por favor. Bueno, igual podemos ir a repetir acá. Sí, acá. Juan, Juan. Está bien ahí. Ayer le pegó un pibe, boludo, para hacer esa volea. ¿Ah, sí? Casi le pega los huevos a un pibe, boludo. Es así. Avisame, que igual que si te cansea, que te cansean ahí a 5 minutos, ¿no? Pero si te cancela, avisame, boludo. Yo acá termino tipo muy lento con él. Estoy saliendo de Sarmiento. Te agarro otra pista, llego al toque. Avisame qué onda, pues si van a son pareja 2 y 2 y yo ahí te confite. Bien, Pagano, muy bien, muy bien. ¿Eh? Corre ese pibe, yo me canso. Vos corrías así, boludo. Sí, obvio, pasa de felicidad. Afuera. Sí, ahí. No puede girar así fácil. Vale. Bien. 2 minutos y arrancamos, dale. Para no laburar. Hola, chiquito. Muy bien. ¿Bien vos? Muy bien. Es la nueva cancha que quiere hacer Gimnasia. ¿Quién? Gimnasia. ¿Viste la nueva cancha? Ahí. A ver, ¿qué está ahí? El gimnasio. Es la maqueta. Que haga una buena campaña, boludo. 51.244 personas. No sé para qué tanta. Invitan a los estudiantes. Todos juntos. ¿Me has sentado cacho con San Lorenzo, boludo? ¿Cómo? Mal, boludo. Es que igual ¿Y es los imposible. supuestos 600 millones? Qué pelotudo que son, boludo. Es imposible, boludo. ¿Quién va a meter 600 millones en San Lorenzo? ¿Qué es? Que uno va a aportar, ¿no? Sí, 600 millones de ¿Quién era, dólares. boludo? Alto narco, boludo. 600 millones de dólares. El hijo de Pablo Escobar, boludo. Mami. Es muy difícil. Ya empezaron con la demolición, igual. Entonces, Sí, soy yo en una grúa. sacaron ¿La la alquilaron? góndola. Viste que uno dice, ya empezó y sacaron las góndolas del coso y listo, quedó ahí.
A mí me da gracia porque si empezamos con la demolición posta es un solo chabón arriba de un cosito. Que metiste 10 máquinas, que bueno. Claro. Tirame, haceme derrumbe ahí. Hacela bien, se la hace Haceme un bien. derrumbe ahí. La dinamita. Y ahora, Mamita, qué la Copa de la Liga. Mira acá. Cuidado. Sí. Sí, ahí. Eso, dale, somos más. Sí, sí. Dale. Esta es la final, boludo. Trofeo de campeón. A mí me da bronca. ¿Que lo mandan allá, en el Alberto? No, el año que viene que hay como 4 de esas. Ah, sí, cualquiera. 3 o 4 son, fuera de joder. No vamos a decir 3 o 4. Es el campeón de la primera contra el campeón de la segunda. Sí. El campeón de la Copa Argentina contra el campeón de ese partido. Ahí tenés 2. Después tenés el campeón. ¿Cómo es la internacional? Que no es internacional. El campeón. Ah, la que juega con el europeo, ¿no? No, después está el de mayor puntos de la tabla anual Por ejemplo, sí, la de... contra el de la Copa Vélez, Argentina. Vélez Taller, no, 3. onda contra el... Bueno, en este caso, no. Es Yo digo el año que viene. Esta no sé cuál es. Voy a ponerle acá, Vélez salió campeón del torneo, Sí. que está primero en ranking. Entonces juega contra el segundo. Me pasa lo mismo que Boca, que jugó con Racing. Taller. ¿Estás estudiando? Taller. Por culpa de Pablo Díaz. ¿Y con quién no jugó Estudiantes? Con Racing. Contra Vélez. ¿Racing no jugó en la Copa? No. Contra Vélez, perdón, es verdad. Vélez Estudiante, Estudiante. estudiante de Copa Argentina. ¿No ganó de Santa Fe? ¿De Santiago del Estero? ¿Qué ganó Estudiante? ¿Por qué juega Estudiante, Santi? ¿Por qué juega Estudiante en la buena final? ¿Cuál es la...? Ah, la Copa de la Liga es. Marce, ¿por qué juega Estudiantes una final? No ganó Copa de la Liga. ¿La pasada? ¿No semestre? Sí. ¿Estudiante? ¿Cómo no? ¿Por qué la juega? La ganó la Copa de la Liga el primer semestre. Esa es la que quedó fuera Boca en semi, creo. La de Lema. ¿No se la ganó a Boca? Sí, a Boca. Entonces tenés el primer semestre contra el segundo. El campeón de la Copa Argentina contra el campeón de esa Copa. La de la tabla general contra el de la Copa Argentina. Y el que gana la internacional, no sé si juega otra. La tabla general contra el campeón del torneo. Ah, Porque va a jugar Vélez contra Talleres. ahí tenés 3 copas regaladas. Cada una sube una estrellita. Sí. Sí, encima lo que me da bronca es que No hay liga le encima. ponen el título de No hay liga. boludo. No hay liga. Pero lo van a poner como liga, onda los títulos, boludo, matrucho, boludo. Aparte, la tabla general. Si pasaste de ronda, vas a tener 4 partidos. Sale. Ah, es una broma. Salí.
No, El pero torneo que están haciendo es cualquier Porque cosa. supuestamente descienden dos, pero ahora llegan a ser Barraca y algunos de Santiago, listo. y de las copas que están apareciendo ahora, anda, no sé, un equipo de verga, su primer título, onda, la AFA contabiliza, no sé, 1950, boludo, no sé, 19... Onda, empiezan a sacar títulos, boludo, Bueno, chabón. pero eso porque los pelotudos empezaron a contar todos los de Boca y de Racing. Entonces los del interior te dicen, pará, yo también jugué en 1918 la Copa Rosario y tiene que valer, y tiene razón. Sí. Pero lo No sé, cierto es que no sé lo qué com- equipo, lo- qué lo equipo del ponen interior, como liga. Marce, es que si le contás las amateur pasa a todos los de Y primera. Alumni, No, Alumni no, uno, tipo, como que decirte Colón o no sé, o News ganó, no sé, 16 títulos de amateur. No sé si salió campeón, pero sí hay un equipo que no se habla nunca. No me acuerdo el nombre. Hay Es un, el hay, innombrable. hay un equipo de mitad de tabla mal que si contás el amateur, como se cuenta acá el capital, Sí, porque se cuenta el amateur de capital y no el de provincia, claro. vos fijate que pasa ahora- tipo a menos a Boca y a River a todos. Ah, no sabía de eso. Si vos fijate que ahora con el título que ganó Vélez, si es por título profesional, lo pasó a Racing. Onda, el título. Onda, creo que Racing tiene 9, me parece. algo Vélez es así. el 11, me parece, Tiene ¿no? 11 Vélez, algo así. Bueno, algo... No, nunca. Ganó con Menotti, ¿no? Como digo. Uno solo. Ellos cuentan, no sé, como tipo de tantas estrellas. Fuera fa no sé, pero ellos creo que uno Sé solo que ganó. uno de Menotti, nada más. El de que tenía un buen equipo, estaba Brindisi. Y estaba el borracho medio Ah, ¿cómo era que se llamaba? Que dice que era buenísimo. no sé, me sale Badminton. Algo así. Pero no veas. Hausen. Jose, man. Alto nombre, TC2000, bro. Sí. Sí, sí. Qué asco me dura. El taller también, ese club es el Pachuca, Boludo, boludo. le ganó Nacional. Newell's. Newell's, boludo, de Salarco, ¿cómo? Ya te das cuenta que por más que privatice, como Taller es club privado, el Pachuca de México. Por más que privatice, es un asco Talleres, boludo. Me lo suyo con todo mi ser, boludo. Asco, mirá. Y el fixture de la zona de Boca, qué fácil, boludo. Tiene que Hay ganar algo 5 que Román, están en ¿no? descenso, ¿no? Tiene que ganar algo Román, ¿no? Una de la Copa de la Liga. Pero, ¿quién decía ahora en el torneo de la liga? Tanto No vi nada, boludo. los igual es una otros ver- 4 grandes están del otro lado. Sí, A partir de basura mandaron. Ah, triste, dice. se ve que Y pagó encima la con cuota, San Lorenzo, puso la Con San Lorenzo no cuotita. juegan todo el año. No se cruzan. No se cruzan en todo el año. O sea, Lo mismo a menos que se crucen en Copa River Argentina. no se cruza con Hay que evitar a todo lo que Independiente. puede llegar a ganar. Independiente, creo. Los únicos 3 puntos que tenemos asegurados no lo dan, boludo. ¿Y viste los posibles rivales en fase 2 y 3 de cosas? Ah, no lo vi. Creo que Deportivo Iquique, Ah, sí. no sé, son 4 ese 3 es la random. segunda- esa es la segunda cosa. En la primera es Segunda y tercera fase. contra el ganador de Nacional de Paraguay Nacional de Paraguay nombre random. y Alianza Lima, Bueno, no está tan la mal. primera. No está tan mal. Y la segunda es contra el ganador de Iquique si no clasifica Boca. Y ahora, esos equipos así raros hay que tener cuidado porque capaz están privatizados si no los conocés, ¿viste? Y Está jugando Pogba. Corinthians tiene Boca, boludo. igual, viste, no sé, San Lorenzo cuando jugó la prefase lo jugó un tan santo, boludo. La mala suerte. Ah, bueno, ponele Godoy La Cruz mala había, suerte Godoy Cruz había jugado contra Colo Colo, viste que no es tampoco Sí. fácil. Sí, viste, cuando te puede tocar uno zafó, Boca zafó y no le tocó Corinthians. Claro. Igual Boca tiene que pasar. Deportivo Iquique e Independiente Santa Fe. Qué feo ir a Me jugar de acuerdo una vez que fui a ver visitante. River Independiente de Santa Fe y estaban precalentando antes de empezar el partido, había uno con pantalones largos. Yo dije, este es el utilero, era el mejor jugador de ellos. Tenía frío, boludo. Sí, no sé qué onda, boludo, estaba en un jogging, pero jogging ancho, viste, onda Jogging, antiguo. sí, gris. Sí, era gris. Ay, jogging Era gris. ancho. Sí, Sí, el jogging jogging. ancho, onda. Qué lindo que sea Era invierno y sea el jogging retro. gris. El de los 90.
lo más cómodo del mundo, jogging gris. Yo creo que tengo un jogging de... no es jogging. De River, pantalón más ancho que... Yo lo que odiaba, ¿te acordás? Yo tenía uno de Argentina, esos que eran Era anchos, hardcore. pero la tela hacía algo... Sí, Sí. súper deportivo. Sí, la verdad era medio Majin Buu que abajo, hacía... Era muy capa. Era como una tela de avión. Sí. Sí. Qué buen sol. No tiene que tener la campera de Gallego y su... Sí. Pero no la de cuero. No, la otra, Ah, la Sigma. La Sigma, boludo. Oh, me bajó un parche al P6 y hoy me di cuenta, ayer jugué todo el día. Lo único que tenían son los escudos y los nombres bien hechos. Y las camisetas todas. Y todos los logos, para que yo pueda editar. De todas las marcas. Te vas a poner a editar No, todo. me puse a editar, viste, todas las 4 camisetas de Liverpool. Hoy vuelvo a casa contento de lo de Charo. ¿Sí te borró? Y no anda el juego si apago la compu. ¿Qué? Si apago la compu no anda más el PES. ¿Por qué? Entro a todos lados, entro por todos lados, no, nada, no entra el juego. No, ya lo tenía el PES ese. Pero lo que fue nuevo fue el parche. Bueno, digo, ya fue, lo desinstalo. ¿Quieres saber un error o no abre? No abre. Pones, viste, que ejecutar como administrador, pum, no abre. Como si no ejecutara nada. Bueno, desinstalo todo. Instalo de nuevo el PES. Borrate de nuevo, todo. Todo, borré todo. Instalo el PES. Abro un partido, funciona. Bueno. Instalo el parche. Abro, juego un partido, funciona, todo bien puesto. Apagá. Reinicio la compu, no arranca. No sé por qué puede ser. Bueno, vas a tener que jugar para siempre. no guardo nada, que es el Sega, boludo. Claro. Es sin guardar. ¿Te acordás cuando Y ahora dejaba- más, no teníamos- dormí, no nada. Cuando tenías espacio en la memoria y dejaba la play prendida? Onda, no se me apague. Ustedes jugar al Lineage, Sí, yo jugaba. Vale, jugaba. Era vicio. pero vicio. Vicio. Onda, vicio Pero al... comía. Jornadas laborales. Vicio de estar... No, a mí me agarró en época... secundaria. Sí, a mí también, boludo, pero no, jornada laboral. Ah, digo, sí. 8 horas fácil. No, sí, Pero eso, yo me acuerdo de Ale invitarme a la casa y yo tenía que ver cómo jugaba al Lineage. Era mi equipo, era. Era como Milhouse. Se levantaba a aprender al Lineage. Desayunaba viendo Lineage, almorzaba viendo No, Lineage. onda, al principio jugaba re choto, onda, gráfico mínimo. Hasta que me compré la placa, veía todo colorcito de las armas, todo, ya estaba más vicio todavía. No, yo era demasiado. Yo a veces pienso, boludo, incluso ahora tenía 2 amigos más y que pegan. Había 2 amigos más. Y en una nos juntamos y llevamos la PC a la casa del chabón. Y nos juntamos ahí, anda alto ciber. Aparte de que llevabas una notebook, llevabas No, la el PC de gabinete. escritorio. El CPU. El CPU todo. Monitor encima, todo. No, yo era muy vicio. Onda, me despertaba, estaba en un plan y decía a las 3 de la mañana sale un live boss. No sé, Antara, ponerle, viste que duraba, no sé, boludo, 5 horas pegándole al bicho, ¿viste? Bueno, me despertaba, 3 de la mañana. Pero ponés a pensar ahora y es un delirio. No, en delirio, boludo. Amanecía a jugar. 5 horas para matar un bichito. Boludo. Y más que encima era como que tenías que entrar con los de confianza ahí, porque Claro, sí, si Caí. no te piqueaban, ¿viste? Te quedabas sin el rebote. hijo de puta. Yo me acuerdo que llegué a tener todo ese, boludo. En un momento. Sí, yo también. Era muy viciado. Andábamos todos los pibes ¿Será jugando en la escuela. Sí. Hay un server bueno. de video. Bueno, entonces me puse a investigar y encontré en YouTube otro canal, un loco, que dice que el parche ese lo hizo él y que lo actualizó hace, no sé, 6 meses. Bien. Entonces, cuando llegue a mi casa ahora, voy a borrar todo de nuevo. Ah, onda, hay un parche nuevo. La actualización. No, es el mismo, pero dice que él lo corrigió. A ver, Porque el parche no es que actualiza al año o algo, lo único que hace es corregir los escudos y los nombres. Yo no quiero tener equipos nuevos. Ese es el problema. Porque yo ya tenía un parche 2007, pero yo lo que quiero es poder editar yo, no quiero que me editen.
Pero quiero que me saques el laburo de ponerme la alineación de Irán, boludo, y la camiseta. Y el escudo del Me Volto. encanta editar. Gaby, que éramos chicos, era el editor. Onda, o haciendo estadística, todo así, era él. Está frío, amigo. Me ponía así. Está lesionada. Ay, al counter no la hacían. Counter 1.6. Sí, en Steam. Sí. Eso jugaba en el Ciber igual. Esos dos. En un Ciber que quedaba en Coblan, boludo. Hasta el día de hoy, cada tanto. Hacer unas pantallitas con los pibes. Está buenísimo. Viste que ahora el Fortnite hay una. Sacó un modo que es onda como el counter, que es así con 5 pesos 5. No sé qué se trata de Fortnite. Ah, La verdad que nunca le di pelota. no, yo jugaba todo el Warcraft, Tampoco, por ejemplo. ¿no? Siempre está el meme que te ponía un chabón ahí atrás, te pongo los truquitos. El Vice City, ¿viste? Que bronca me da que vengan a... Presión te metía, que boludo. bronca me da Salí que acá. vengan a hablar, boludo, a ver. Salí de acá, Un pedófilo, boludo. Boludo, tenía 12 años y se me ponían atrás, pará, loco. dejame jugar tranquilo. Un pibe fumaba, acababa que el pibe tenía 16, pero para mí tenía 40, Yo ¿entendés? me acuerdo que iba a un ciber, viste, que después Igual era éramos, típica esa. la ciber. éramos tan vicios de Ponete onda, atrás, salía ve un cómo peso, juega. salía un peso una hora, viste. Y mandamos 10 pesos, éramos millonarios. Y el Chaca también tenía la promo, 5 Sí. pesos, 5 horas. Sí, sí. Y la- Bueno, y ya éramos amigos del chabón, ¿te acordás, Nahuel? De Sí. ahí de... El Rolín. Sí. Y en un momento le encontramos, él entraba con un usuario, obviamente, del lugar, y encontramos el usuario del chabón, boludo. Entonces nos hacíamos los pelotudos como que entrábamos con nuestro usuario ahí. Juan, En realidad gratis. estábamos entrando con el de él, entonces teníamos un montón de horas. Bueno, no teníamos horas, no era Claro, sí, sí, infinita. No se da cuenta el flaco. decíamos. ¿Eh? No, no. Ah, la media. Después, nada, porque igual para mí sí, onda, sí no era muy concurrido el ciber ese. Claro, era un flaquito que entra a las 8 de la mañana, se va a las 5 de la tarde y me paga un peso. Claro, hay algo raro acá. Quisiera pensar que yo jugaba a 2 vs 2 contra unos chabones y pensar que se juntan enfrente. Qué va. Jerry Nelson. Cuando Manu se la cagan a pedo en la casa y el papá le dice, Un amigo, el chabón se retiraba de. No de la escuela, ni siquiera de la escuela, de rugby. Para ir a jugar a Lineage. es que era una droga el dinero. Y una vuelta, viste, estábamos con este pibe y tenía toda la ropa de rugby en la mochila. Estábamos ahí jugando y por ahí, ¿quién cae? El padre. El ciber este era como, Encima vos entrabas y era como un Aparte, subsuelo, viste. El padre de rugby que más que te iba a Claro, no, y aparte el chabón era como que no se estaba rateando, se estaba del club, onda, el padre flasheaba que estaba haciendo deporte, boludo. y- No, pero escuchate esta. El chabón, bueno, esa fue una vuelta, ¿no? Pero antes ya la había hecho esta de faltar al rugby. El loco llegaba a la esquina de su casa y ensuciaba la ropa pues, como para que aparente haya jugado al rugby. Aparte sí o sí la tenía que ensuciar, sí o sí. Porque que no puede venir. Chivo debería tener. No puede venir blanco de jugar radio, boludo, no te tocaron.
Era lo más chanta. Listo, 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 Curi. Los asedios, boludo. Qué bueno está. Tira vos, vos. ¡Ardi! Ahí vengo y te... Dale amigo, buenísimo. Estaba preocupado y a mi cuchi de que no jugamos contra nadie. ¡Sí, venga! Ah, mira cómo te maté, boludo. Mira, va para atrás. Mañana capaz que... Esa creo que Marce al primer turno, para el segundo. Capaz que venga temprano yo y le ponga Matista más tarde. Y así traigo las copas. Porque si no nadie va a ir hasta el centro a buscar las copas. Y juega boxe la mala una final a las 3, 4. A las 3. Sí, a las 3. No te quiero ver ese partido. No hay chance de pasar de las 9 a las 8. Ya les avisé y obviamente quien dijo que no. Y hacer algo así. Obvio. Qué bronca, ¿eh? 30 veces le expliqué, boludo. Encima hay como 2 baches, ¿no? En el medio también. Sí, todavía estoy peleando. Hay un partido de las 4 que el grupo de amigos no quiere jugar más tarde, que no quiere jugar más tarde. No, ¿cómo es? Claro, a las 6 capaz que no hay. El de las 4 me parece que va a estar. Qué bronca. Estoy hablando ahí con la timba. Se hace como un lugar, la batería que sí. Sí. Y aparte en la juego, boludo. No, quizá a las 8. No, pero viste cómo se lo van. Dicen que se van todos una quinta. Y que bastante que van a las 9. Me está haciendo un favor, ¿no? La semana que viene Frío que juega otra final. Te llega. ¿Eh? Frío que juega otra final. Acá está Chiquitapia, ¿se queja de Chiquitapia? Acá tenés. No, yo soy grondona, boludo. Yo dejo a los grandes, no agarro. Ya. No va a aparecer no sé, boludo, la timba campeón de primera de pronto.
Claro. Dale pase, Facu. El chabón se va a jugar. Anda, fíjate, un partido. Juegan un partido. Club de Amigos, 5-4. Después ganamos a Mudito 7-3. Y listo. Y Kuning ganó 2 puntos. Creo que con el LB2 es. Mañana juega el LB2. 8-3-50.